CODEMA Hoy, magazine institucional de la Cooperativa del Magisterio. Un espacio dominical de encuentro, una ventana que se abre para estar más cerca de usted, para hablar y compartir temas de interés común. Somos maestros y somos cooperativistas. Acompáñennos a compartir la información de esta mañana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de este espacio informativo. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares para compartirles la información institucional que es de interés de toda nuestra comunidad. Alberto, muy buenos días, bienvenido. Amable audiencia, tengan ustedes muy buenos días. Queremos aprovechar este momento para recordarle a nuestros asociados que hasta el próximo viernes 24 de noviembre hay plazo para radicar papeles para hacer la solicitud del auxilio educativo. Los requisitos: ser asociado hábil de la cooperativa, tener una antigüedad mínima de 2 años, tener cuenta de ahorros en CODEMA, debe estar al día con todas sus obligaciones, aportes, solidaridad, créditos. El asociado debe tener actualizados sus datos al momento de presentar la solicitud. ¿Qué documentos debe anexar? En caso de hijo o hija, el registro civil de nacimiento, legible, recibo de pago original cancelado donde indique, datos del o la estudiante, nombre e identificación, programa académico, carreras que cursan, periodo del año en el cual está cursando sus estudios, 2023 primer semestre o 2023 segundo semestre. Para estudios en el exterior, cumplir los mismos requisitos y anexar certificación traducida al español donde indique todos los datos solicitados. Mayores informes en el Departamento de Educación o en las extensiones 1206, 1208 y 1223. En esta mañana estamos acompañados por un amigo de la casa, Juan Fernando Álvarez, doctor en Ciencias Sociales y máster en Economía Social, un investigador que trabaja mucho tema de planeación, política pública, desarrollo social. Juan Fernando, gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido, como siempre. Muchísimas gracias, Esperanza, y este programa de CODEMA que llega a distintas latitudes. Por ahí me han comentado unos hermanos de Paraguay que tuvieron un enlace particularmente a este programa, y es interesante porque uno no tiene ni idea dónde puede llegar las ondas, ¿no? Y las ondas van llegando y permeando más gente de la que uno piensa. Gracias, y gracias por el comentario, porque de verdad eso nos conecta, y la idea sí es que la gran familia cooperativista, no solamente del país, sino a nivel latinoamericano, pueda compartir y permitir también hacer difusión de estos contenidos. Igualmente nos está acompañando Diana Sepúlveda. Ella es ingeniera agrónoma, tiene una maestría en desarrollo rural y es candidata a doctorado de estudios ambientales y rurales en la Universidad Javeriana. Diana, muchas gracias por la compañía en esta mañana igualmente. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación aquí a CODEMA, a estar con ustedes compartiendo pues diferentes temas de interés para las comunidades. Pues contenta de estar acá con ustedes. Claro que sí, y acompañada por el profe en el doctorado, ¿no, Juan Fernando? Sí, así es. Ahí estamos trabajando con Diana, yo aprendiendo muchísimo y a la vez apretando para que ese conocimiento brote. Ahí el tema de los doctorados finalmente lo hacen los estudiantes y tiene que ver con pulir esas piedras que están ahí, que tienen un conocimiento en bruto, para ponerlo al servicio del conocimiento universal. Y eso es lo que está haciendo Diana, conectando temas como mujeres, ruralidad, desarrollo y autonomía, que es un elemento fundamental del cual ya hablaremos. Digamos que la provocación a este programa empezó por esa participación de las mujeres en nuestro sector de la economía social y solidaria, pero unido a eso también está un tema importantísimo de autonomía, que creo que es ahí donde usted ha hecho un mayor enfoque, Diana, en la tesis que está trabajando. ¿Por qué ese tema? ¿Por qué la toca de manera tan particular? Bueno, digamos que en mi experiencia profesional, pues como ingeniera agrónoma, tuve la oportunidad pues de tener acercamiento a comunidades rurales. Ya posteriormente con mi maestría me doy cuenta de esa realidad que viven
particularmente de las mujeres rurales. Es ahí donde parte mi interés de entender pues cómo se dan estos procesos de autonomía y cómo estos procesos de autonomía son de vital importancia para el empoderamiento de las mujeres rurales. Y eso lleva pues a contextos más asociativos, que se beneficien, que tengan voz y voto, que puedan dar, digamos, que su opinión respecto a temas de trabajo, temas del hogar y otros contextos que son bien importantes. Bueno, ¿qué añadiría yo? La necesidad de cada vez que hay un tratado de paz, que no han sido pocos, ya vamos por el sexto, el país cursa un camino en el cual se van dando nuevas esperanzas para mucha gente que ha estado excluida. Y los excluidos, por supuesto, son muchísimos. Yo he aprendido mucho de Latinoamérica a través de la pobreza. De manera que sé de Latinoamérica por la pobreza y por la exclusión. Un grupo que está claramente segmentado, que ha estado excluido del sistema, son las mujeres. Y hablar como cliché de economía del cuidado sin tocar el tema de la autonomía de la mujer en sus territorios es un oxímoron, no tiene sentido. Sin duda es fundamental para hablar de desarrollo local, para hablar, por ejemplo, de que vamos hacia una Colombia como potencia de la vida, darle las herramientas a la vida y al despliegue que tienen las mujeres. Reproducen, acumulan, pero no es simplemente desde una visión capitalista, aunque muchas veces se articulan en los mercados, sino que tiene unos elementos mucho más potentes que institucionalmente tenemos que luchar por reconocer. Y un factor fundamental es la autonomía. ¿Tenemos estudios de caso puntuales que podamos socializar a través de estos micrófonos? Bueno, ahorita en Santander hay una comunidad de mujeres que está con temas de productivos de caña de mora, ¿sí? A través de asociaciones para poder impulsar sus sistemas productivos. Es ahí donde quiero entender cuáles son esas dinámicas de esas mujeres, los procesos de autonomía, entenderlos, ¿sí? Cómo se desenvuelven ellas en ese contexto a través de sus sistemas productivos, sus unidades de producción. ¿Qué tanto favorece la asociatividad solidaria estos procesos de autonomía, Fernando? Cuando uno va a los territorios, se da cuenta que hay iniciativas ambientales, culturales, políticas, pero que se van organizando siguiendo la lógica de la asociatividad y de una asociatividad que coopera. De manera que ahí hay una asociatividad donde hay elementos de economía solidaria. No necesariamente son totalmente solidarios como entendemos, pero sí son, si entendemos la solidaridad como reciprocidad, sí que hay un elemento recíproco. Las mujeres en estos territorios se organizan, ponen sus conocimientos y sus conocimientos fortalecen el sustrato cultural que guía a las acciones. Entonces, eso pasa con las mujeres, eso pasa con los jóvenes que están en los Boy Scouts, eso pasa con los grupos de campesinos que van organizándose para agregar valor a su producción, para producir de manera agroecológica, etcétera. De manera que hay un vínculo muy importante entre la organización de acciones distintas a los mercados depredadores a la búsqueda de otra forma de hacer las cosas. Y en muchas ocasiones son las organizaciones de economía social y solidaria las que sirven de paraguas para que estas organizaciones canalicen sus deseos. Entonces no es un cliché decir que estas organizaciones son fundamentales para el desarrollo local y que si nos imaginamos que transitamos hacia una sociedad, digamos, que ponga en el centro la preservación de la vida y no nos devastamos en el camino, probablemente esa sociedad del futuro va a estar organizada bajo la lógica de economía social y solidaria. Luego tendremos que discutir, por supuesto, los incentivos institucionales, los estímulos, la forma de operar entre sí con estas organizaciones. Pero desde ya podría decir que cuando hablamos de estímulos,
que no se asusten nuestros hermanos economistas. Yo de hecho soy economista. Hay un error conceptual clásico. Se piensa que política fiscal son impuestos. No. Las políticas fiscales son impuestos, pero también son subsidios, es redistribución, es un papel fundamental del Estado. Y la redistribución, el otro error conceptual es que se entiende que es plata, que es subsidio. No, son estímulos que no son monetarios para que las organizaciones funcionen. Entonces, estas discusiones nos llevan a un calado hondo, pero necesario si queremos cumplir nuestros grandes propósitos nacionales. Hablando de los rangos de edad, ¿ese es un elemento diferenciador también en los procesos que vivimos actualmente? Totalmente, sí, digamos que la literatura ha mostrado, bueno, lo que hasta el momento he indagado es que las mujeres a mayor edad generan mayores procesos de decisión, de toma de decisión, se empoderan más, tienen más autonomía, ¿sí? A menor edad, pues son más vulnerables, ¿sí? Como a permitir ser invisibilizadas y no poder dar como su voz y voto. Es importante resaltar que también a través de lo que es la economía social y solidaria, pues se han formado estas cooperativas que quizás fueron esas primeras instituciones económicas que permitieron pues empoderar a las mujeres y permitir que ellas puedan tomar decisión y voz y voto referente a las dinámicas que las enlazan en su cotidianidad, ¿sí? Entonces quería como complementar. Juan Fernando, antes de la intervención, para que no se me olvide y enlazado aquí con lo que dice Diana, esa autonomía y esa participación de la mujer abocando el tema rural. Pero, Juan Fernando, con esa amplia experiencia que usted tiene estudiando nuestro sector, ¿cómo encuentra esa equidad de género en otros sectores donde la mujer también tiene un papel importante por desarrollar para beneficiar, digamos, la competitividad de nuestras organizaciones en la economía solidaria? Mira, en términos generales se ha avanzado mucho en la paridad. Es decir, se ha avanzado bastante en brindar oportunidades de decisiones tanto a mujeres como a hombres. Pero esto es como las capas de una cebolla. La paridad es el primer elemento, pero luego de ahí vienen una cantidad de capas que son invisibles, que son los que denominan techos de cristal. Es decir, acciones diferenciadas que no permiten que esa mujer que está en la dirección pueda desplegar de igual manera que un hombre, o como le dicen los hermanos paraguayos, un varón, puedan desplegar todas sus capacidades. Un ejemplo de esto es la siguiente. Hace poco, en algún evento de mujeres y varones cooperativistas en Paraguay, me encuentro con una ponente magnífica que fue la primera mujer que llegó a un cargo de general en la policía en Latinoamérica. Esta mujer cuenta cómo desde al principio tenía que vestirse de hombre para que la pudieran aceptar. Sus padres habían muerto, no tenía otra opción que cuidar a los hermanos y ella no encontró otro sitio laboral que el de la policía. Se viste de hombre y cuando ya puede decir abiertamente que es mujer, pasaron 35 años para que colocaran en los distintos cuarteles de la policía de todo Paraguay un baño para mujeres. Este tipo de cosas no suelen verse y van generando en todas las instancias, incluso las de liderazgo y dirección de organizaciones, unos matices que limitan el desarrollo de las potencialidades de la mujer. Imagínense, por ejemplo, una cooperativa de taxistas, la conozco aquí en Bogotá y acompañé en su creación, de taxistas mujeres, y muchas de ellas tienen todas las aplicaciones, Uber, Cabify, el taxi mismo, bueno, en fin. Estas mujeres, cuando van a tomar una carrera, pues el sistema está pensado para los varones. ¿Dónde van a orinar? No se piensa eso. Y cuando en los excedentes dicen, bueno, vamos a hacer baños públicos en distintas instancias de la ciudad, la propia alcaldía, que abre los pasos a una mirada plural, le cierra, porque siempre hay alguna ley, siempre hay alguna disposición que dice, esto es solo para varones.
Como hay leyes y disposiciones que cuando las cooperativas quieren ampliar sus mercados y acumular, le dicen, no, usted no puede hacerlo como cooperativa. ¿Pero por qué? Bueno, porque aquí dice que solo son sociedades anónimas comerciales. Son los mismos techos de cristal los que viven las mujeres a los que viven las organizaciones solidarias. Entonces, es necesario un diálogo de altísimo nivel para entender los rasgos distintivos de las cooperativas, de las mutuas, de las empresas solidarias, como los rasgos distintivos del proceder de las mujeres. Esto es fundamental y esto todavía es una capa de la cebolla que no hemos avanzado tanto. Están escuchando Codema Hoy, el magazine institucional de la Cooperativa del Magisterio. Todos los destinos que usted y su familia sueñan se hacen realidad con los mejores planes vacacionales y el respaldo, compromiso y cumplimiento de Codema. Una amplia oferta que incluye turismo ecológico, ciudades de tradición e historia, exóticos parajes y culturas milenarias. Disfrute planes de sol, playa y mar. O un remanso para el descanso y la contemplación en nuestras sedes vacacionales. Porque viajar es vivir dos veces, visítenos y reserve su próximo destino en el Departamento de Recreación y Turismo Social. Retomemos ahora las invitaciones especiales que tiene la cooperativa para nuestros asociados a participar en el taller de pintura vacacional, óleo, dibujo y caricatura en los horarios de 9 de la mañana a 12 del día y de 2 a 5 p.m. del 4 de diciembre al 14 de diciembre. Matrículas por parte del Departamento de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano en la Oficina de la Soledad, primer piso, cupos limitados. También las fechas límites para solicitar créditos en este mes de noviembre. Secretaría de Educación Distrital hasta el próximo martes 14, FOPEP hasta el jueves 16, Ventanilla y el crédito hipotecario hasta el lunes 20, Universidad Distrital y FER Municipios hasta el miércoles 22, el crédito para pago de deudas con otras entidades financieras hasta el lunes 27. Retomamos entonces la pregunta. El papel de la UAEOS en los territorios, Juan Fernando, con el tema de la paz, con el tema de la inclusión social, con este tema de las mujeres empoderadas y autónomas aportándole a la economía del país, ¿cómo lo ve usted? Bueno, nuevamente voy a tomar la figura retórica de la cebolla. Yo creo que ha habido cambios. Sin duda han sido cambios importantes. Pienso que estos cambios tienen que ver con el proceso de paz, con la firma del proceso de paz y los que vengan, ojalá, porque abre la perspectiva, la participación de distintos grupos organizados de la sociedad civil. Por ejemplo, en las políticas públicas, en las distintas instancias del gobierno nacional. Unidad Solidaria tiene en su grupo de educación toda un conjunto de profesionales que están mirando con perspectiva de género los procesos de capacitación en economía solidaria. Claro, hay que crearlo. Hay que crearlo porque no le habíamos dado ese rasgo distintivo. Cuando nosotros mirábamos un curso básico, entonces tenemos que ver la historia de las cooperativas, la normatividad, la institucionalidad, cuántas son, dónde están, etcétera, etcétera, cómo se reparten los excedentes. Pero no habíamos pensado esto desde una perspectiva de género. ¿Y en qué cambiaría? Es la gran pregunta. ¿En qué cambiarían esos contenidos normales que siempre hemos tenido para una formación básica en economía solidaria, incorporarle la perspectiva de género? Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de excedentes desde una perspectiva de género, inmediatamente nos vamos a dar cuenta que los excedentes contables son la punta del iceberg.
Cuando tú tienes en una cooperativa un consejo rector, un consejo de administración, una junta, donde hay preeminencia de mujeres, vas a ver que hay una correlación con la apuesta que hacen estos consejos a distribuir excedentes en áreas, por ejemplo, de economía del bien común. Por ejemplo, en áreas de protección de salud, protección, digamos, recursos adicionales a las pensiones, etcétera, etcétera. Entonces tú los excedentes, si los ves de una manera que no transversaliza, por ejemplo, la perspectiva de género, piensas que lo único que importa es el tamaño financiero. Y de hecho todavía salen ranking por ahí que premian y dicen que las mejores organizaciones son aquellas que tienen más dinero. Pero ese dinero es la punta del iceberg de todo lo que produce una organización. Codema, por ejemplo, tiene una cantidad de recursos que no están en los excedentes contables, que invierte en bienestar social, que invierten en protección, que invierten, y esos recursos por supuesto que existen y son fundamentales. El balance social avanza un poquito en reconocerlo, pero ahora eso tiene que tener estímulos. Esa es la otra capa de la cebolla que no hemos logrado. Nosotros presentamos un balance social, decimos que tenemos excedente, pero además de eso generamos todos estos beneficios. Pero bueno, la pregunta es, ¿estos beneficios qué estímulo fiscal tienen? Si yo estoy haciendo como Codema lo que debería hacer la alcaldía de Bogotá o el sector público, lo estoy haciendo de manera voluntaria, ¿qué estímulo tengo por hacer lo que los otros no hacen? Claro, por ejemplo, en el tema de salud, atendiendo y quitándole ese peso fiscal a la atención de enfermedades tan calamitosas como el cáncer, que es uno de los programas que tiene la cooperativa desde hace muchísimos años, cubriendo 8 tipos de cáncer. Toda la atención en cirugía, en medicamento, en especialistas que están atendiendo una comunidad como la nuestra que ya alcanza los 34.000 maestros. Sí, en efecto, fíjate que hace poco estábamos discutiendo con la Asociación de Mutuales Argentina un proyecto de ley, pero basado en un estudio económico. El estudio económico era lo siguiente. ¿Cuál es el punto de equilibrio de una mutual para que pueda brindar beneficios? Es decir, no podemos seguir teniendo mutualitas pequeñas, no porque nos interese el tamaño, sino porque si nuestra población etaria que aporta a la salud, la gran mayoría tiene más de 50 años, entonces obviamente la gran mayoría va a demandar servicios de salud. O sea, te preocupas de la salud cuando pasas los 50. Por eso en economía se llaman bienes meritorios. No, vos tienes que generar un esquema para que los jóvenes estén aportando y mantengan esa base. Si tienes una organización de 1,000 personas y tienes 15 personas que tienes cáncer, ya te metiste en problemas. Porque sostenerlo es muy difícil, necesitas una base muy fuerte. Y en eso la membresía es importante, el crecimiento de la organización es importante. Determinamos que en Argentina el punto mínimo para poder generar beneficios como estos son 50.000 personas. Pero entonces además luego decimos, bueno, las mutuales están generando beneficios y coberturas muchísimo más allá de lo que hacen otras empresas en los mercados. ¿Qué estímulo fiscal tiene esto? Bueno, el estímulo fiscal no es que nos paguen por hacer lo que ya estamos haciendo, sino que, por ejemplo, pueda haber acceso a medicina, puedan ser utilizadas las mutuales, en este caso Codema como cooperativa en Colombia, para transferir de una manera muchísimo más eficiente de lo que se puede hacer con toda una estructura burocrática los bienes y servicios que demandan las personas con cáncer. Entonces esto es un estímulo que no tiene nada que ver con plata, pero sí reconoce una actividad. ¿Cuántos premios ha obtenido Codema por esto? ¿Cuántos minutos se les ha dado a RCN por esto? Si vos no lo cuentas aquí, muchos de nuestros radioescuchas y nosotros como académicos no conocemos esta experiencia. Y esta es una experiencia relevante que si queremos hablar de desarrollo local y de cobertura, necesariamente la tenemos que difundir. Entonces hay una tríada fundamental entre comunicar, o sea, identificar y comunicar la experiencia. En segundo lugar, dar los estímulos adecuados. Y en tercer lugar, potenciar, premiar en los mercados
las buenas prácticas que tienen nuestras organizaciones. Esa tríada es fundamental y esa tríada tiene que estar en políticas públicas. El tiempo se nos agotó. A Diana Sepúlveda y a Juan Fernando Álvarez, muchísimas gracias por sus aportes en esta mesa de trabajo, y a todos nuestros amigos desde este equipo de producción en cabeza de la profesora Melba Rincón Suárez, con la participación de Alberto Villalba desde la coordinación, Dairo Espinosa y Gloria Angélica Orjuela en la asistencia técnica y la conducción y producción periodística de Esperanza Puente de Santana. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente el próximo domingo a partir de las 9:30. Un feliz domingo para todos y todas. Abrazos solidarios. Chao, chao. El próximo domingo, ustedes y nosotros tenemos una nueva cita en Codema Hoy.